Está en línea Janina Lojo. Ella es experta en comercio exterior y finanzas, además licenciada en comercio internacional. Y con ella, bueno, nos proponemos hablar un poco de esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de quizás uno de los temas más importantes de los últimos tiempos y tiene que ver con la apertura de las importaciones? ¿Es esto? ¿Es mucho más complejo? Hola, Janina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, yo hacía más o menos una intro de cuál es el cuadro de situación hoy de FATE, pero bueno, haciendo una mirada más macro, ¿no? ¿Cuál es la situación del sector de los neumáticos en la Argentina y cómo impacta esta apertura de las importaciones? A ver, la apertura de importaciones impacta en el sector de neumáticos como impacta en todas las industrias y es transversal en la economía argentina. La apertura de las importaciones no es el problema central, lo que hace es evidenciar los problemas que tenemos internamente, problemas competitivos, los desafíos estructurales que tiene la economía argentina, y ahí nos metemos en el tema del costo argentino, la elevada carga impositiva, el costo laboral, las dificultades y lo altísimo que está hoy el costo de financiamiento, tanto para los consumidores como para lo que es el crédito productivo, lo cual hace también difícil que muchas empresas puedan reconvertirse o inclusive tratar de mejorar tecnológicamente su planta al no contar con capital propio para hacerlo, porque es una inversión muy grande. Y no todas las empresas están en condiciones de ir al mercado financiero para buscar una solución. Entonces, la apertura comercial trae nuevos jugadores a la mesa, sí, es verdad, trae nuevos jugadores, presiona los precios y eso también hace que nos tengamos que poner a mirar nuestros costos y ajustar nuestros márgenes, y cuando nos ponemos a ver los costos, ahí es donde empiezan a evidenciarse todos estos problemas. FATE es una empresa que venía acá con muchos problemas, dicho por el mismo dueño, 30 años luchando con distintos problemas, distintos inconvenientes. Lamentablemente termina en este desenlace que deja a 920 familias sin su principal ingreso. Uh-huh. Pero no es un problema de la apertura comercial. En su momento, 2022-2023, todos recordamos, FATE no podía producir porque no tenía insumos, porque no podía importar, porque no podía pagar al exterior. Después tuvo la fábrica tomada durante bastante tiempo y a eso le vamos sumando todas las vicisitudes que tiene cualquier empresa, sea grande o chica, en la República Argentina. Y es lógico que cualquier cimbronazo o cualquier más cuando uno es grande y tiene una estructura tan rígida quizás, Sí. haga que le resulte muy difícil continuar. Sí, me acuerdo, sí, en aquel momento, el año pasado también, cuando hubo una serie de despidos, y bueno, ellos hacían hincapié en esto, ¿no? En la dificultad por la abusiva sobrecarga impositiva, ¿no? Y justo viene en un momento previo a una reforma laboral que pasa todo esto. ¿Pensás que también puede haber toda una cuestión política, aprovechando también este momento para hacer este anuncio? Bueno, eso ya le corresponde más quizás a un analista político que Sí. pueda decir ese tipo de cosas o hacer ese tipo de lecturas. Yo lo que te puedo decir es que se está escuchando mucho en este último tiempo que el problema es que aumentaron sustancialmente las importaciones, que hay un boom de importaciones, Sí. que las empresas hacen dumping. Y ahí sí hay que hacer una aclaración y corrernos de el eslogan de el problema son las importaciones, hay dumping. ¿Por qué? Porque si hay dumping, las empresas pueden presentarse. Es más, la Secretaría de Industria y Comercio a principios del año pasado facilitó el proceso de investigación de un dumping, por lo Janina, cual si hay discúlpame que te dumping, interrumpa sí, para que aclares, ¿qué es el dumping para la gente que no sabe? ahí eso iba. Primero hay que probar de qué es dumping. Y cuando vos decís hay dumping, ¿qué es dumping? Que estás vendiendo por debajo del precio del mercado local o por debajo del costo con la intención de penetrar en un mercado. Y tiene que haber una relación causal, es decir, que ese ingreso que vos estés haciendo en el mercado esté generando un daño en la industria. No es que vendan más barato, porque un país me puede vender más barato que lo que produzco yo, pero eso no implica que necesariamente esté haciendo dumping. Dumping es una competencia desleal, no necesariamente estás haciendo dumping. Y el otro caso es, aumentaron sustancialmente las importaciones. Habrá rubros donde aumentaron más, hay rubros donde aumentaron menos. Lo que sí sabemos es que en términos generales, las importaciones ni siquiera se acercan a los máximos históricos. Y
otro punto importante, nadie del sector industrial al momento se ha presentado para pedir una medida por el aumento de las importaciones. Te voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. A ver. China, a principio de este año, activó una salvaguardia que afecta a la Argentina. Hizo durante el último año una investigación muy fuerte porque Sí. habían aumentado las importaciones de carne vacuna a la República Popular de China. Determinó que eso estaba produciendo un daño sustancial, hizo una relación causal, o sea que ese aumento de las importaciones era excesivo y que estaba dañando a la industria. Y terminó imponiendo una salvaguarda donde vos tenés cupos y por encima de ese cupo te ponen un arancel más alto. Ujú. Argentina quedó alcanzada. Bueno, nosotros también somos parte de la Organización Mundial del Comercio y podemos recurrir a eso. E históricamente Argentina ha implementado salvaguardias. Lo que pasa es que hay que demostrar que hay un aumento realmente sustancial en las importaciones y que eso está perjudicando a la industria. Y los industriales argentinos pueden presentarse y hacer el reclamo, pero todavía nadie lo ha hecho. Ujú. ¿Y por qué? Y porque hay que demostrar que realmente es causal la relación, de que ese aumento en las importaciones es lo que está produciendo el daño en la industria y no son los problemas estructurales que vos tenés en tu economía. Bueno, sigamos desde tu análisis, que sería un poco y un poco, ¿no? Es como un problema multicausal. Atribuírselo a uno sería mirar una parte de la película, ¿no? Atribuírselo a que porque se abrió la economía, se funden empresas, es una simplificación que muchas veces deja de lado todos los problemas que tenemos internos que los podemos solucionar. Durante muchísimo tiempo tuvimos la economía cerrada y así todas las empresas no prosperaban Claro. y no crecían y la evidencia está en que no creció el PBI en la República Argentina. Hoy tenés la economía que no termina de reactivar, dijimos no hay financiamiento, por lo tanto le cuesta mucho al consumidor acceder a algunos productos, en particular los duraderos. Entonces hay un montón de factores que son los que van incidiendo, no solamente en el caso de los neumáticos, en el caso de todas las industrias. Están todas muy golpeadas porque hubo un aumento fuerte en las tarifas de los servicios, hubo un reacomodamiento en el poder adquisitivo de la gente que todavía no logra superar el pico inflacionario del 200% que llegamos a tener a finales del 2023. Es un montón de cosas. Entonces, hay que evitar la simplificación, más cuando el principal proveedor de neumáticos no es China, es Brasil. Es Brasil, claro. A propósito de esta apertura, ¿no? También es cierto, y sobre todo nosotros lo veíamos acá en Mendoza, que era muy conveniente ir hacia Chile, cambiar los neumáticos y volver, ¿no? Era prácticamente un tercio salía de lo que cuestan acá. Ahora esta relación se ha equiparado, inclusive siempre decimos, bueno, existe la posibilidad ahora de pagarlos en cuotas, entonces resulta ser hasta más conveniente. Esta entrada, digamos, quizás de más alternativas, de más marcas y de menores precios, digamos, impacta también en el mercado local de manera positiva. Para el consumidor es mucho mejor, o sea, no tenés que estar pensando en que ustedes están en Mendoza, es mucho más fácil, pero imagínate que alguien que vive en Buenos Aires se tenía que agarrar y ver si se iba por vía terrestre y cruzaba Chile por Mendoza o iba a cruzarse a Uruguay o a Brasil, ¿a dónde iba a cruzar para comprarse los neumáticos? Algo totalmente ilógico, vos tenés que poder comprar los neumáticos en tu propio país a un precio que sea razonable y aparte eso vuelca en la misma economía del país. Más allá de si es importado, si es nacional, los dos los vendemos acá en Argentina, hay un distribuidor que los vende. Entonces, me parece que es mucho más importante ver cómo podemos hacer para que, obviamente, la industria nacional siga produciendo, pero a precios que sean también accesibles para el consumidor. Y ahí volvemos sobre la pata del tema de los impuestos. Claramente la carga impositiva es muy distorsiva en la Argentina y si levantamos el pie de la carga impositiva, probablemente mejore mucho la situación de las empresas. Uh-huh. Las empresas pagan ingresos brutos, no hay impuesto más distorsivo que ingresos brutos, tienes tasas municipales, una cantidad de impuestos que hacen que durante toda la cadena de distribución se distorsione tanto el valor de un producto. La otra vez yo había estado escuchando, si mal no recuerdo, un limón producido en Tucumán 15 veces aumentaba su precio hasta llegar en la góndola a Buenos Aires. Claro. Todo por la carga impositiva. Claro. ¿Y qué papel juega el tipo de cambio, el dólar?
tipo de cambio es una variable más, pero no tenemos que focalizarnos en el tipo de cambio está apreciado o depreciado como una discusión de competitividad. ¿Por qué? Porque vos me decís, no, hay que devaluar para ser más competitivos. Y eso te puede dar una competitividad por un periodo de tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque si vos devaluás, tu vecino puede hacer lo mismo. Ujú. Y en el momento en el que tu vecino devaluó, te licuó el beneficio que supuestamente estabas logrando de competitividad y te dejó todo el problema interno de haber devaluado, que es el desfasaje de precios que se te vuelve a generar. Entonces, el tipo de cambio o enfocar la competitividad de las importaciones y las exportaciones en la República Argentina desde el tipo de cambio, eh, en el mundo en el cual vivimos hoy, ya no tiene tanto peso como si trabajar en políticas que puedan reducir realmente el costo productivo. Otro punto, las tasas de interés están muy altas y Sí. con ese nivel de tasas de interés dejemos de lado al consumidor, vamos con el productor. Como un productor que quiere mejorar su productividad y para eso quiere importar un bien de capital, no tiene una línea de crédito suficiente para poder hacerlo porque la línea de crédito que le ofrecen es inalcanzable o impagable. Ujú. No, eso hay que trabajarlo. Porque ahí tenemos un punto. O sea, la mejora tecnológica es lo que le va a permitir ser a una empresa competitiva en algún punto. En otro punto tendrá que mejorar sus procesos, en otro punto está la carga impositiva, hay un montón de factores. Hay muchas cosas que podemos hacer antes de mirar el tipo de cambio para mejorar la competitividad, no solo local, ni también a nivel internacional. Bien, estamos La hablando... otra vez, Sí, perdón, perdón. sí. Termina, que te interrumpí. No, te iba a decir que justamente la otra vez estaba leyendo un informe, Sí, el 40% del precio de una botella de vino en góndola son impuestos. claro. Bueno, sí, es lo que sucede con la mayoría de los productos que consumimos, ¿no? Estamos hablando con Janina Lojo, experta en comercio exterior y finanzas. Bueno, en este caso, ¿cómo ves vos el escenario, no? Las proyecciones para los próximos meses. ¿Qué puede pasar, así como estamos viendo lo que pasó con FAT? ¿Esto se puede replicar en otras industrias? A ver, desde lo que a mí me gustaría que suceda es que no vuelva a suceder, obviamente, que 900 familias se queden sin trabajo, sea en cualquier industria, sea en neumáticos o en cualquier otra industria, Sí. porque obviamente es algo muy triste, pero la realidad es que no lo podemos saber. Ujú. Tendríamos que tener una bola de cristal y ver el futuro de cómo se desarrollan los acontecimientos, porque hay muchas cosas que van a impactar o muchas cosas que pueden cambiar y que pueden hacer que se pueda dar otro caso o que no. También hay que empezar a mirar, y en esto hay que hacer hincapié, el tema de los juicios laborales. Estaba leyendo el otro día el caso, por ejemplo, hay una empresa de bebida cola Manaos, sí. Argentina, sí, exacto, a la cual, si mal no recuerdo, el fallo es de Mendoza por Sí, una correcto. indemnización, Sí. y pero pensemos lo siguiente, si Manaos tiene que pagar esa indemnización tan grande, y eso le implica tener que dejar de lado empleados, tener que reducir su planta para poder afrontar eso. Ahí tenemos un punto para trabajar. Está bien las indemnizaciones, pero tenemos que ser consecuentes con la sostenibilidad de la empresa. Claro, Había pasado recordemos que ya es una indemnización de más de 900 millones de pesos, ¿no? Para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, ese era el monto en el cual se había establecido esta pasó lo indemnización. mismo a fines del año pasado con un restaurante muy famoso en Buenos Aires, Ujú. donde si se pagaba la indemnización se cerraba el restaurante y quedaban 100 familias afuera en la calle, Claro. porque no tenían más trabajo, porque tenía que bajar la persiana el restaurante. Ese tipo de cosas son las que tenemos que mejorar, donde tenemos que trabajar. Este año es el año para que trabajemos sobre cómo mejoramos la competitividad de la micro, y ahí están las empresas y el bolsillo de la gente. Este es el año en el que hay que empezar a ver cómo la economía se acomoda en lo pequeño después de haber ordenado todo lo grande. Bien, perfecto. Bueno, por la positiva, entonces, ¿qué pensás que son esas cosas que se pueden hacer a nivel económico, digamos, que pueden hacer que no se repliquen estas historias, este cierre de estas Y empresas, ¿no? yo soy partidaria de la reforma impositiva lo antes posible, por Sí. favor, porque creo que cualquiera que tenga un negocio
sea una pyme, un emprendimiento, te va a decir que la carga fiscal es abrumadora por momentos, y más cuando quizás no tenés el mismo nivel de consumo que tenías hace 3 o 4 años atrás, porque obviamente ahora ya no hay un consumo defensivo, donde la plata no valía nada, entonces vos gastabas porque no querías quedarte con los pesos. Ahora la gente hace una evaluación de qué es lo que compra, qué precio lo paga, hace todo el análisis y va primero por satisfacer lo que es urgente, lo que es necesario, y después por aquello que no es tan importante. Entonces, para mí creo que lo vital hoy es ir por la reforma impositiva. Eso creo que va a ser clave. Pero para que tanto la reforma impositiva, la reforma laboral y cualquier otra reforma que hagamos tenga resultados y que se vea en la calle, yo creo que lo que hay que trabajar es en la confianza. La confianza de que estos cambios vinieron para quedarse, que no es que en 2 años o en 1 año y medio o en 3 años o en 4 esto se va a cambiar completamente y vamos a volver a otro régimen totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si vos tenés un emprendimiento, vos vas a apostar si sentís que en el tiempo esto va a perdurar, porque vos estás invirtiendo no solo tu dinero, tu tiempo, tu energía. Entonces, creo que ahí es donde está probablemente la deuda más importante que tenemos hoy, que es tratar de que haya confianza, que volvamos a confiar en que las reglas no cambian a cada rato, porque el problema que tenemos en la Argentina es que pareciera que las reglas cambian constantemente y necesitamos empezar a tener esa estabilidad en cuanto a las reglas para que no solo las inversiones de afuera vengan, que son muy importantes, sino que también las inversiones nuestras, que son las que van a mover muchísimo, empiecen a activarse. Janina, te agradecemos muchísimo por este contacto. Ha sido muy claro. No, gracias a ustedes, placer. Gracias. Janina Lojo, experta en comercio exterior y finanzas, licenciada en comercio internacional.